Bienvenidos a un nuevo canal. Hoy filmando más temprano, así que tenemos la bendición de la luz sobre nosotros, toda luz natural, que no hace falta prender nada. Y bueno, si bien es un poco molesto para los ojos, la voy a dejar ir para poder también enfrentar ese tipo de molestias en la vida diaria que se presentan de todo tipo y es parte de trabajar en nosotros. Bueno, la última sesión subí un poco de mi historia, donde contaba cómo empecé mi camino emprendedor, cómo empecé a convertirme en empresaria. Esta historia donde mis primas se van de vacaciones y no vuelven, y a raíz de eso, por todo el amor que sabemos que le han puesto a la empresa, decidimos continuarla y hacernos cargo. Una etapa de mucho aprendizaje. Como les contaba, aprendí los productos que regalaba porque no entendía las cosas, aprendí del mundo de los muebles que no tenía ni idea yo, por eso soy una convencida de que todo se puede aprender. O sea, hoy por hoy sé los comandos básicos de un AutoCAD y no soy arquitecta ni nada por el estilo, sin embargo, siempre con empuje, con ganas de poder servir a los clientes, aprendí un montón de cosas. Y bueno, hoy les quería compartir cómo siguió ese camino, un camino donde, bueno, cuando fue todo este tema, quedaba la etapa justo de renovación de un contrato de alquiler, que en ese momento, estamos hablando de 2013 en Argentina, decidieron pasar a dólares y, bueno, con esta intención de que, bueno, si un negocio era próspero, que les iba bien, aceptar ese desafío para poder continuar con ese legado y entendiendo que también nos iba a ir bien. Y bueno, ahí empezó unas primeras grandes crisis porque el dólar empezó a fluctuar y mucho, muy para arriba. Si bien hay un beneficio que era que el dólar que se tomaba era el dólar oficial, y siempre hubo un dólar paralelo en este país que se cobra más caro, nada. En definitiva empezamos a transitar meses donde se empezó a generar mucha deuda y el contrato nos queda por 2 años, así que transitamos esos 2 años con un sub y baja de emociones. Hubo obras, se pudieron ir pagando, mostrando voluntad de pago, pero bueno, en el mundo nuestro, cada vez que fabricamos un mueble es un costo que tenemos de fabricación también, no es un servicio. No es que yo me paro y hago algo por alguien, que es mi tiempo lo que estoy cobrando, sino que también tengo que, no sé, por ejemplo, esta mesa, pagarla, la tela para el almohadón, la tela para el sillón, la espuma, todo se compra, y eso hace que no siempre el margen de ganancia es tan bueno, depende mucho de la obra. Si en el medio hubo que corregir cosas y rehacer, eso va a pérdida. Así que bueno, empezamos un camino de mucho aprendizaje, aprender mucho sobre los muebles. Recuerdo que una de las empleadas que en ese momento había, cuando se cerró por duelo, y preguntaba y tenía dudas si quería aprender del mundo, me decía: tirate abajo del escritorio y aprende, y miralo. Que en el momento que me gustó, entendía de dónde venía, en el sentido de entender cómo se armaba un escritorio. Me parece que a veces las formas que decimos las cosas también cuentan, y no surgía desde el amor, sino desde una sensación de enojo, molestia, no sé, o al menos es lo que interpreté en ese momento. Y bueno, nada, pudimos esos 2 años transitarlos con esto de que siempre Dios nos ponía gente que nos esperaba. Nos cambiamos de casa y nos esperaba el alquiler de la casa, en ese lugar nos esperaban para el alquiler, los proveedores nos esperaban. Creo que todo el mundo entendía que era un proceso de aprendizaje para nosotras, para mí, para mi hermana Anto, que es la con la que llevo adelante la empresa. Y bueno, es esa intención que todos como que entendían lo que habíamos atravesado con la muerte de nuestros familiares y todo lo que intencionábamos con sacar adelante la empresa, nos esperaron siempre. Y bueno, la verdad que fueron momentos de mucha angustia. En ese momento habíamos mudado a un departamento juntas para evitarnos el viaje, porque eran 2 horas para ir, para volver o más, a veces depende del tránsito. En ese momento hay una obra pública, así que demoramos bastante. Y me acuerdo que cuando nos mudamos y no teníamos nada, ni un mueble, o sea, vendíamos muebles y teníamos ni un mueble en la casa. Apenas que compré el colchón y mi mamá nos puso un frigobar para heladera, y bueno, después ya sobraba una mesa, llegamos a una mesita redonda, sobraban 2 sillas, llegamos a 2 sillas, y bueno, ahí como que empezamos a después armar el departamento.
una chica que necesitaba donde quedarse, le ofrecimos vivir con nosotros por el tiempo que necesitara para acomodarse y trajo sus muebles, se sintió más hogar. Y bueno, este piso era este departamento de 3 ambientes, cada uno de su habitación y vivíamos con vista al Libertador en un edificio viejito, pero que teníamos esa bendición de que levantábamos y todo nuestro ventanal era el río de Libertador, o sea, el río después de Libertador, la autopista y todo lo que hay en el corredor que para la gente de la zona conoce. Se veía la cancha de River, se veía todo hermoso. Los barquitos de sol y lindo. Y me acuerdo que, bueno, estos 2 años transitamos con este contrato en dólares. Llegó a un momento de tanto agotamiento, tanto abrume, tanto cansancio de esto de remar y no ver el resultado y no salir y que se acomodaba un poquito y se volvía a endeudar y cada vez era más grande la deuda, sobre todo con alquiler en dólares y a veces pagábamos un poquito. Incluso la gente que administraba parte del alquiler tenía un estudio de arquitectura y nos traían trabajo como para que de ahí podamos pagar cosas. Mucha generosidad, siempre digo que Dios nos ama y nos escucha por eso, porque la gente que me ponía en el camino era inexplicable las cosas positivas que ante tantas circunstancias pasaban. Y bueno, me acuerdo que llegué a tener pensamientos muy oscuros porque realmente me sentía tan agotada, que no podía ver la salida, que yo miraba el piso 16 para abajo y decía de sí que en ese momento yo pensaba que las deudas se heredaban. Y decía, yo no me mato porque no le pienso dejar este problema a mi familia, porque se empezaban a acumular 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de alquiler en dólares, y era un montón de plata, y no sabíamos de dónde sacarla, y no veíamos en ese momento cómo pagar. Y bueno, tal vez así que manifestamos que nos íbamos a ir, porque no íbamos a poder renovar el contrato, evidentemente, con esa deuda que teníamos de tantos alquileres, y nos hicieron un juicio de desalojo supongo yo que para asustarnos y que realmente nos vayamos, ¿no? Que era ridículo en el sentido de que se terminaba el contrato y nosotros sabíamos que no nos podíamos quedar ahí ni de casualidad por la deuda que teníamos y que no había forma de pagarla. Y bueno, en ese momento, para que tengan una idea, se pagaban cerca de $10.000 por mes. Era un alquiler costoso porque eran bastantes metros cuadrados, una planta, un entrepiso y un subsuelo. Creo que el 600 metros cuadrados o algo así, sobre Avenida Libertador, 6562 para ser más exactos. Y bueno, fuimos con el juicio de desalojo, vino un escribano, certificó que nos estábamos yendo, sacar todo lo que había adentro. ¿Cómo les explico? Todas las cosas que habíamos guardado por si las dudas, porque estaban guardadas por nuestros primos, por algo sería. Ay, no, ¿cómo les explico? Los camiones y camiones y camiones. Y como Dios nos ama tanto, la misma persona nos alquilaba, de la inmobiliaria Vaso enfrente de nuestro local, nos alquiló el departamento y también nos entregaba con el alquiler y también era generoso con nosotras. Él nos prestó una casa que estaba en venta hasta que la vendiera para que dejáramos los muebles ahí, porque no teníamos tampoco dónde ir, habíamos conseguido una propiedad. Estas sincronías de la vida que sabés que Dios está de nuestro lado por eso, porque sabías que teníamos que irnos y queríamos mantener la ubicación y una ubicación buena y medianamente prestigiosa como esa, porque era parte de lo que hacía la empresa, ¿no? En ese momento era la creencia que teníamos, que la empresa vendía por tener un showroom en Libertador, porque nosotros teníamos el showroom en Libertador, vendíamos muebles. Nunca nos dimos valor a nosotras como servicio, a mis primos, a nada. Y bueno, tal vez así que yo iba al gimnasio que estaba ahí a la vueltita, a 2 cuadras, el gimnasio de Pepe, Gyms, en Monroe y Libertador. Y un día yendo al gimnasio, de la noche a la mañana, han desarmado todo en la esquina esa de Libertador y Monroe, la habían desarmado por completo, estaba vacío el local. Yo dije, este local es para nosotros. Chiquitísimo, menos de 100 metros cuadrados tenía, 110 creo que. No llegaba, me parece que eran 70 metros de exhibición y un cuartito chiquito, no llegaba a 100 metros, una cosa así era, muy chiquito era, pero no importaba. Era en Libertador, era a 2 cuadras donde estábamos y nos resolvía. Eso era todo un mes antes de que nos tengamos que ir y no sabíamos a dónde ir, porque todo lo que habíamos era todo carísimo. No había forma de sostener un alquiler ahí en la condición en la que estábamos. A todo esto, en nuestra familia, la única que sabía algo era nuestra mamá. A nuestro papá, que tenía su empresa, no le queríamos decir nada porque nos iba a matar, que cómo nos habíamos endeudado tanto, que él, viste, como que lleva las cuentas de otra forma, y que cómo todo eso.
Y bueno, así fue como pudimos dar con ese local de Mario, que nada, empezamos un rato que después duró hasta la pandemia y logramos mudarnos ahí, a esa esquina. Que hicimos una obra porque el local había sido concesionaria de autos usados, después terminó siendo una casa de revestimientos de madera y ahora nosotros, y no le habían puesto nunca mucho amor, así que tuvimos que sacar humedad hasta el 1,30 m de altura de la pared, picar todo, sacar un entrepiso que había porque así podíamos ganar lugar de exhibición para los muebles, que son productos grandes, para decir una mesa de reuniones algo necesitas más espacio, amplio. Y bueno, así fue como dimos con ese local, y en simultáneo después conseguimos un PH chiquito de una china que nos alquiló y se quedó con nuestro depósito. Esa china no estuvo bien con nosotros, pero bueno. Y me acuerdo que bueno, ese PH nos sirvió como tallercito y centro de logística, de guardado de todo. Lo elegimos por un tema de cercanía. Y así fue como atravesamos la primera gran crisis, que me llevó incluso a tener esos pensamientos de muerte, y me salvaron los pensamientos, el pensar que todo eso iba a quedar de problema en mi familia, y yo no quería hacer eso. Pero era tanta la angustia que sentía, yo me acuerdo, mirar y sentí me acuerdo que le decía a Dios, yo sé que vos no nos pones la cruz más pesada de lo que podemos soportar, pero te estás pasando de la mano. Te estás pasando de la mano porque yo ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Y me arrodillaba pidiéndole todos los días que me ayude. Y me ayudó. Porque bueno, el juicio no prosperó, claramente que lo primero que quería era asustarnos para que nos fuéramos del lugar. Pudimos negociar formas de pago de la deuda que tuvimos, y nos puso este local a 2 cuadras donde estábamos, en Libertad, en una esquina, re visible. Y bueno, así fuimos saliendo adelante con las dificultades y los momentos de fracasos que nos llevaron a nuevos éxitos, a nuevos aprendizajes. Así que, bueno, sepan que la historia continúa. Siguieron habiendo más problemas, más fracasos, más dificultades. Y hoy les puedo decir que cada problema me fortalece, que yo soy una versión mejorada y más fuerte, porque este músculo del soportar, del resistir, del seguir remando, del seguir dándolo todo, se está fortaleciendo cada vez más y más y más. Así que vamos a empezar a transitar el amor a los problemas, como le decimos, a las dificultades, a los obstáculos, para volvernos cada vez más fuertes. Así que hay un Mister Olimpia en fisicoculturismo. Nosotros vamos a hacer nuestra versión para empresas y emprendedores. Hasta la próxima.